Una celda de piedra, húmeda y fría. El sonido del hierro al cerrarse, un eco que se pierde en los pasillos de una prisión romana. Allí, Pablo escribe: no hay lujos, no hay seguridades, no hay garantías de que el sol de mañana sea visto con los ojos abiertos. La libertad es un recuerdo y el futuro es una incógnita que se resuelve en el silencio. Es en este escenario, lejos de cualquier zona de confort, donde brota una afirmación que ha sido grabada en muros, tatuada en pieles y repetida como un mantra de resistencia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A menudo, hemos reducido estas palabras a un simple combustible para alcanzar metas personales, como si fueran una llave maestra para abrir puertas que nosotros mismos hemos decidido forzar. Pero, ¿qué sucede cuando la puerta no se abre? ¿Qué ocurre cuando el esfuerzo humano se agota contra la pared de una realidad que no cede? La intensidad de esta frase no reside en la conquista del mundo exterior, sino en la capacidad de mantenerse en pie cuando el mundo exterior se derrumba. Pablo no está redactando un manual de autoayuda para triunfadores. Está firmando una carta desde el centro mismo de su vulnerabilidad. La pregunta que late bajo esta escritura no es si somos capaces de lograrlo todo, sino que queda de nosotros cuando ya no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Nos acercamos a Filipenses 4:13 con la mirada puesta en la fragilidad humana, reconociendo que nuestras manos, por más que se esfuercen, tienen un límite. Hay una distancia abismal entre querer que todo salga como planeamos y encontrar la paz cuando el plan se desmorona. Aquí no se trata de una voluntad invencible, sino de una unión inquebrantable. El problema suele ser nuestra propia suficiencia. Creemos que la fuerza es un músculo que debemos entrenar, una reserva que debemos acumular. Pero el apóstol propone algo distinto, casi contradictorio: una fuerza que no nace de la acumulación, sino del vaciamiento. Se trata de aceptar la propia insuficiencia para dejar espacio a una presencia que no depende de las circunstancias. A lo largo de este recorrido, vamos a despojarnos de la lectura superficial. Vamos a observar cómo una vida puede estar encadenada y, al mismo tiempo, ser profundamente libre. Vamos a detenernos en el silencio de una celda para entender que la fortaleza, en su sentido bíblico, no tiene nada que ver con el poder de dominar la situación, sino con la gracia de permanecer fiel en medio de ella. No buscamos respuestas rápidas ni soluciones mágicas. Buscamos el suelo firme sobre el que se apoya quien lo ha perdido todo y, sin embargo, afirma que puede sostenerse. La invitación es sencilla: soltar la idea de que la vida depende exclusivamente de nuestro control y comenzar a contemplar, con calma y sin prisas, qué significa realmente tener una fuente de vida que no se seca cuando la nuestra se agota. El camino es largo, pero el destino no es un lugar, es una presencia. Vamos a adentrarnos en estas palabras, no como quien busca una herramienta, sino como quien busca la verdad que sostiene el corazón cuando las sombras se alargan. Es hora de mirar de frente la Escritura y permitir que sea ella la que nos transforme, y no nosotros quienes la interpretemos a nuestra conveniencia. Pablo escribe estas líneas desde una celda, lejos de cualquier escritorio cómodo o posición de privilegio. Está encadenado, bajo la vigilancia constante de una guardia romana. Filipos, la ciudad donde nació la comunidad a la que se dirige, es una colonia militar. Sus habitantes se sienten ciudadanos de Roma, viven bajo sus leyes y su disciplina. Pablo, al escribirles, no está redactando un tratado abstracto.
Envía una carta a personas que comprenden perfectamente lo que significa la presión, la lealtad a un reino que no es visible y la fragilidad extrema de la condición humana. La cita central, el versículo 13 del capítulo 4, dice literalmente, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Es una declaración que a menudo se descontextualiza, pero al leer el bloque completo del capítulo 4, desde el versículo 10, descubrimos el suelo sobre el que pisan estas palabras. Pablo agradece el regalo que los filipenses le han enviado. No es una muestra de autosuficiencia estoica, sino el reconocimiento de una comunión profunda. Él dice, «Me he alegrado mucho en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí». Reconoce que ellos estaban preocupados, pero les faltaba la oportunidad. Y aquí, en la estructura del pasaje, ocurre algo crucial. El apóstol no está hablando de alcanzar metas mundanas ni de superar obstáculos externos por pura voluntad propia. Está hablando de una capacidad aprendida. Aprendí a contentarme, cualquiera que sea mi situación, dice el versículo 11. La palabra clave aquí no es victoria, es suficiencia. Pablo conoce lo que es vivir en pobreza, conoce lo que es tener abundancia. Ha sido instruido en ambos extremos, en la saciedad y en el hambre. El todo lo puedo no es un decreto de éxito, es una confesión de resistencia en la precariedad. El texto continúa en el versículo 12, detallando este equilibrio, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Cuando llegamos finalmente al versículo 13, este no aparece como un eslogan, sino como la conclusión de una experiencia sostenida. Es el resultado de haber pasado por el hambre, la abundancia, la saciedad y la carencia. Cristo es la fuente de una fortaleza que no depende de la circunstancia. No es una energía extra para lograr lo que uno quiere, sino la presencia que permite sostenerse cuando la vida despoja de todo lo demás. El contexto histórico de Filipos añade una capa de profundidad. Era una ciudad que se enorgullecía de su poder imperial. Hablar de fortalecerse en otro, en un hombre ejecutado por el mismo imperio que los protegía, era un desafío radical a la cosmovisión de la época. Pablo no está pidiendo fuerza para conquistar la ciudad, sino la capacidad para mantenerse fiel dentro de ella, incluso bajo cadenas. Esta es la literalidad del texto, una promesa de sostén, no de victoria aparente. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que guarda los corazones. Al situar el pasaje, observamos que las palabras de Pablo son un eco de su propia vida, naufragios, azotes, prisiones, desvelos. Cuando él escribe que todo lo puede, está describiendo la paradoja de un hombre que, aunque parece derrotado a los ojos del mundo, posee una firmeza interior inquebrantable. La fuerza de Cristo, en este pasaje, es la que actúa en la debilidad. No es una fuerza que borra el dolor, es la que permite atravesarlo. Al leer Filipenses 4:13 dentro de este marco, la imagen cambia. Ya no es una frase que se coloca en la pared para motivar, es una confesión que se susurra en la angustia para recordar quién es el que sostiene. El apóstol está estableciendo una relación directa entre su capacidad de resistir y la fuerza que le es otorgada desde fuera de sí mismo. La gramática del original griego insiste en esta dependencia, es una fuerza que lo habita, no que él genera. Al situar estas líneas, comprendemos que el apóstol invita a los filipenses, y a nosotros, a un camino de aprendizaje. Nadie nace sabiendo estar contento en la necesidad.
Nadie domina el arte de la templanza en la abundancia de un día para otro. Es un proceso de instrucción que Pablo ha recorrido, y en el cual la figura de Cristo es el único factor constante, el único ancla que no se mueve cuando las mareas cambian. Por eso, al acercarnos a este pasaje, hemos de dejar atrás la idea de que somos nosotros quienes, con la ayuda de Cristo, superamos todo. El texto nos dice algo mucho más profundo: es Cristo quien, a través de nuestra fragilidad, manifiesta su propia fuerza. El pasaje nos sitúa en la realidad de una vida cristiana que no busca el aplauso, sino la fidelidad, que no huye de la prueba, sino que la atraviesa con una calma que no proviene de la voluntad humana, sino de una comunión profunda con aquel que, habiendo padecido, conoce el camino de la verdadera fortaleza. Observemos también el paralelismo que Pablo establece con su propia trayectoria. No es un teórico de la resistencia. Cuando él dice que ha sido instruido, usa un término que evoca el proceso de iniciación en los misterios. No se refiere a un conocimiento académico, sino a una experiencia vital, marcada por las cicatrices. Pensemos en el momento en que fue apedreado en Listra, o cuando fue abandonado en el mar tras un naufragio. En cada uno de esos puntos de quiebre, la instrucción no consistió en recibir una revelación que eliminara el peligro, sino en una presencia que habitó su fragilidad. El pasaje nos sitúa, por tanto, en el terreno de la realidad sin artificios. Al decir todo lo puedo, Pablo no está negando la realidad de su encierro, sino definiendo los límites de su identidad. Su capacidad no reside en su libertad de movimiento, sino en su unión con el resucitado. Esta distinción es fundamental para no caer en interpretaciones que conviertan la fe en un talismán de éxito personal. La verdadera enseñanza de este bloque textual es que la fe cristiana no nos exime de las vicisitudes del mundo, sino que nos da la capacidad de habitarlas con una dignidad distinta. La soberanía de Cristo se manifiesta precisamente cuando nuestras propias fuerzas se han agotado. Es en el límite, en el umbral de lo que humanamente podemos soportar, donde esta frase cobra su sentido pleno y su peso real. Consideremos, en este mismo sentido, la figura de José en el Antiguo Testamento, quien, siendo esclavo y luego prisionero en Egipto, no buscó su libertad por encima de todo, sino que mantuvo su integridad ante la tentación y el desamparo. José es, en muchos aspectos, un reflejo antiguo de la misma dinámica que Pablo experimenta. La capacidad de ser fiel no nace de las circunstancias externas, que en su caso eran de encierro y traición, sino de una fortaleza que, en el lenguaje de Pablo, llamaríamos la presencia de Cristo. Tanto para José como para el apóstol, la capacidad no es sinónimo de capacidad resolutiva, sino de resistencia moral y espiritual. La fuerza que lo sostiene es lo que permite que una vida no se desmorone cuando las estructuras de seguridad se desploman. Pablo nos enseña que el cristianismo no es una evasión de la realidad, sino un modo de habitarla con una sobriedad que asombra. Al leer Filipenses 4:13, estamos ante una confesión de una persona que ha dejado de medir el éxito por la ausencia de aflicción. Pablo ha entendido que el todo lo puedo implica la disposición de aceptar el aguijón, el desprecio, la carencia y el frío. La fortaleza, aquí, no es un escudo que nos hace invulnerables, sino un cimiento que nos mantiene erguidos cuando el suelo se mueve bajo nuestros pies. Esta es la diferencia entre la paz del mundo y la paz de Dios. La primera depende de que los problemas desaparezcan, la segunda depende de que la presencia de Dios se haga real en medio de ellos.
Al profundizar en el contexto, vemos que este es un mensaje para quienes se sienten agotados, para quienes han intentado sostener sus vidas con sus propias fuerzas y han llegado al final de sus recursos. La lección del pasaje es una invitación a soltar el control y a reconocer que el verdadero poder no es el que ejercemos, sino el que recibimos de aquel que nos habita. La Escritura no nos presenta un superhombre, sino un hombre que ha aprendido a depender, y al hacerlo, ha descubierto que, en su propia incapacidad, la gracia de Cristo es suficiente. Esta frase no es un ejercicio de autoafirmación ni un mantra diseñado para el éxito según los baremos del mundo. Es, en su esencia, una rendición absoluta. Cuando Pablo escribe estas palabras, se encuentra tras los muros de una prisión romana, con los pies sujetos por cadenas y la incertidumbre del veredicto final sobre sus hombros. No está describiendo una capacidad de logro ilimitada, sino una suficiencia que se revela cuando las circunstancias han despojado al hombre de todo lo que suele considerar su sostén. El verbo griego, ischo, que emplea el apóstol, sugiere una fuerza física y moral capaz de resistir una presión externa, una capacidad de aguantar el envite sin romperse. Es la fuerza de quien se mantiene en pie no porque sus músculos sean potentes, sino porque está anclado a una roca que no cede. Pensemos en José en la oscuridad de la mazmorra egipcia. Su capacidad de atravesar el olvido y la traición de sus hermanos no brotó de un optimismo natural, sino de una dependencia radical de la presencia de Dios. No tenía poder para abrir las puertas de su celda, pero poseía la fuerza necesaria para no permitir que el amargor corroyera su espíritu. Su integridad era el resultado de una gracia que lo sostenía cuando su propia voluntad ya no tenía argumentos para seguir adelante. Esta es la primera clave: el poder que Pablo invoca es una facultad sobrenatural para habitar la precariedad sin perder la identidad. Pablo insiste en una alternancia: sabe vivir en la indigencia y sabe vivir en la abundancia. Es más complejo de lo que parece, pues la escasez tiende a generar amargura y la suficiencia a crear olvido. La fuerza de Cristo equilibra el corazón, evitando que el creyente se pierda en los extremos. Observemos a Moisés ante el Mar Rojo. Su verdadera fuerza no fue el gesto de extender la vara, sino la quietud que mantuvo en su interior cuando el pánico de un pueblo entero rugía a sus espaldas. No se trataba de una proeza mágica, sino de una obediencia sostenida cuando el miedo gritaba que todo estaba perdido. Es la paradoja de la debilidad que se hace fuerte, no porque la debilidad se desvanezca, sino porque la presencia de Cristo se convierte en el eje sobre el cual descansa todo el peso de la existencia. Daniel, en el foso de los leones, no confía en sus destrezas ni en su elocuencia. Su fuerza radica en una lealtad que no se fractura porque su sostén es la fidelidad de quien prometió acompañar a los suyos hasta el fin. La interpretación que busca convertir al creyente en un triunfador inquebrantable ignora la realidad de la cruz. A menudo, el poder de Cristo se manifiesta como la capacidad de perseverar, de soportar la pérdida de bienes o la erosión de la salud sin abandonar el propósito, sin maldecir el camino. Esta fuerza no retira el aguijón, pero otorga la firmeza necesaria para caminar sobre el agua de la incertidumbre sin hundirse. Consideremos a Elías bajo el enebro, tras su victoria en el Carmelo. Su agotamiento no era una falta de fe, era pura humanidad colapsada. Cuando el ángel le provee el sustento, Dios no le recrimina su fatiga, le otorga la fuerza necesaria para proseguir. Todo lo puedo, es, por tanto, la capacidad de ser sostenido cuando el individuo ya no tiene recursos propios.
Esteban, mientras las piedras caían, no tenía poder para detener el odio de sus ejecutores, pero poseía una paz superior para morir amando, con una serenidad que desbordaba la lógica de quienes le rodeaban. Es una fuerza silenciosa que no busca el aplauso, sino la presencia. Pensemos también en Job, sentado entre cenizas. Su capacidad de decir, el Señor dio, el Señor quitó, no es una negación del dolor, sino la victoria de una fe que ha descubierto que su valor no reside en lo que posee, sino en aquel que es su fuente. Job es el ejemplo de una fortaleza que no se mide por la ausencia de aflicción, sino por la profundidad de la confianza en medio del despojo absoluto. El todo no es la suma de nuestras ambiciones, sino la totalidad de nuestra biografía, incluyendo las noches oscuras, los fracasos y los silencios de Dios. Entender esto significa aceptar que nuestra fragilidad no es un obstáculo para la gracia, sino el terreno donde ésta se vuelve visible. Cuando Pablo menciona su aguijón en la carne y la triple súplica por su eliminación, la respuesta de Cristo es definitiva: bástate mi gracia. Ese es el punto de inflexión. La fuerza no sirve para esquivar el sufrimiento, sino para atravesarlo sin ser destruido por él. Es una fortaleza que se mide por la profundidad de nuestra paz interior mientras el mundo exterior se agita. Consideremos a Ana en el templo, cuya esterilidad fue el escenario de una batalla espiritual que duró años. Su fuerza no fue el nacimiento de Samuel, sino su capacidad de permanecer en oración constante cuando era objeto de burla. Su poder fue la espera activa, una facultad que solo se adquiere cuando se ha dejado de confiar en las propias capacidades. Esta fortaleza es, en esencia, la facultad de permanecer. Permanecer en el amor cuando hay desprecio, permanecer en la esperanza cuando los horizontes se estrechan y permanecer en la gratitud cuando el pan escasea. No es una fuerza que nos insensibiliza ante el dolor, al contrario, es una que nos permite sentirlo con toda su crudeza y, aún así, seguir caminando hacia la meta. La fortaleza que Pablo proclama es una corriente que fluye del resucitado al creyente, transformando la necesidad en dependencia. Pensemos finalmente en Pedro, negando al Maestro en el patio del sumo sacerdote, y luego, transformado por la gracia, predicando ante el Sanedrín con una valentía que asombraba a los mismos que lo juzgaban. Su fuerza original, la de su propio temperamento, se quebró en el fracaso, y fue precisamente en su debilidad reconocida donde la fuerza de Cristo se hizo perfecta. Todo lo puedo, no es el grito de un ego reforzado, sino el susurro de un corazón que ha muerto a sí mismo y vive solo por la vida de otro. Es la libertad radical de quien ya no necesita defender su reputación, pues su única identidad está escondida en Cristo. Esta fuerza nos permite también el perdón, la tarea más difícil para la voluntad humana. Solo cuando estamos fortalecidos en él podemos mirar a quien nos ha herido y encontrar, no el rencor que reclama justicia propia, sino la compasión que desea redención ajena. Es una fuerza que rompe ciclos de amargura. En el silencio de nuestra propia habitación, al orar, descubrimos que esta suficiencia no es un recurso que se agota con el uso, sino una fuente que se profundiza con la necesidad. A mayor necesidad, mayor es la provisión de esta fortaleza. Aprendemos a vivir sin depender de la validación del entorno, sin sucumbir ante el peso del fracaso personal y sin inflarnos con el éxito pasajero. Es un equilibrio dinámico, un caminar diario donde, paso a paso, comprobamos que el todo no nos hace invulnerables, sino profundamente humanos, capaces de amar incluso cuando somos rechazados,
capaces de servir incluso cuando estamos cansados, capaces de esperar incluso cuando la respuesta parece tardar años. La victoria ya no se define por el éxito visible, sino por la integridad con la que transitamos cada paso, sabiendo que la fuente de nuestra energía es inagotable, eterna y profundamente personal. Es una invitación a dejar de luchar por el control y empezar a descansar en la soberanía de quien ya ha vencido. La aplicación de estas palabras se despliega en la aspereza de lo cotidiano, allí donde las manos tiemblan ante una responsabilidad que nos excede. No es una teoría para estantes, sino un ejercicio que se practica en el barro de la existencia. Pensemos en la gestión del fracaso, esa punzada en el pecho cuando los planes se desmoronan y la realidad nos muestra que nuestra capacidad es finita. Aquí, la invitación no es a un optimismo artificial que niega el error, sino a una honestidad brutal frente a Dios. Admitir que no llegamos es el primer paso de una transferencia de carga, dejar de intentar sostener el mundo con unos hombros que no fueron diseñados para tal peso. En la práctica, esto implica un examen de conciencia constante. Cuando la ansiedad escala, nos detenemos a preguntar si estamos operando bajo nuestra propia suficiencia o buscando ese cauce que nos permite avanzar. Es una disciplina de la voluntad, un entrenamiento que se realiza en el silencio del hogar, en el escritorio o frente a un diagnóstico médico. Consideremos las tareas que parecen pequeñas pero que, en momentos de aflicción, se vuelven gigantes. Un padre agotado tras una jornada interminable, quien cuida a un ser querido con recursos que ya no siente suyos, o quien enfrenta la pérdida de su sustento. Todos estos escenarios son el laboratorio donde la fortaleza de Cristo se vuelve real. No es que el problema desaparezca, es que la perspectiva cambia. La fortaleza bíblica no es la ausencia de fatiga, es la capacidad de permanecer en pie a pesar de ella. La fragilidad deja de ser vergüenza para convertirse en la plataforma donde la gracia opera con mayor claridad. Si ocultamos nuestra debilidad, levantamos un muro que impide que la ayuda fluya. Al presentar nuestra insuficiencia, abrimos la puerta a una provisión que no depende de nuestra energía física ni de nuestra agudeza mental. Existe una libertad profunda al renunciar a la idea de que somos los arquitectos absolutos de nuestro destino. Esta rendición no es pasividad, es una acción deliberada de colocar nuestra agenda bajo el escrutinio de la voluntad divina cada mañana. Significa que, al enfrentar una conversación difícil, elegimos la palabra justa sobre la respuesta hiriente, no por mérito propio, sino por una paciencia prestada. Significa que, frente a la tentación de la desesperanza, decidimos confiar en la fidelidad demostrada en el pasado, reconociendo que aquel que ha estado presente en cada etapa anterior no se ha retirado ahora. La vida cotidiana se convierte en una serie de pequeñas renuncias al ego. Es soltar el control sobre el resultado para concentrarse en la fidelidad del proceso. Cada vez que nos sentimos al límite, esa sensación debe ser la señal, el disparador que nos recuerde que ya no es nuestro turno de esforzarnos al máximo, sino el momento de dejar que otra fuerza, más estable, sea la que dirija. Es un intercambio diario, nuestras cargas por su paz, nuestra incapacidad por su propósito. Este estilo de vida requiere un anclaje constante en el texto, una lectura que no busca consuelo fácil sino alineación. Cuando leemos que podemos hacer todas las cosas, no estamos leyendo una autorización para el éxito mundano, sino la promesa de que no seremos desamparados al cumplir con la tarea encomendada, sea cual sea nuestra capacidad.
Es vivir con la mirada puesta en lo eterno mientras nuestras manos atienden lo urgente, sabiendo que ni lo uno ni lo otro escapa al cuidado del que prometió acompañarnos. Pensemos en Pedro frente a la amenaza de las olas. No fue su habilidad técnica como pescador la que lo mantuvo sobre el agua cuando el viento arreciaba, sino el hecho de mantener la mirada fija en quien le llamó. Al apartar los ojos de su propia fragilidad y de la magnitud de la tormenta para sostener la mirada en el Maestro, el milagro no fue que el mar se calmara al instante, sino que Pedro pudo caminar sobre lo que antes le aterraba. Así ocurre hoy. La aplicación práctica se manifiesta cuando, en medio de la burocracia, de la falta de reconocimiento en el trabajo o del cansancio acumulado, decidimos que nuestra identidad no depende de la eficacia de nuestros resultados. La fortaleza de Cristo es el antídoto contra el cinismo que suele invadirnos tras las decepciones. Muchos creen que esta promesa es un combustible para hacer más, para rendir mejor, para alcanzar metas ambiciosas. Pero la verdadera aplicación es mucho más austera, es la capacidad de ser fieles en el anonimato, de perdonar a quien nos ha herido sin buscar justicia propia y de aceptar el aguijón que no se retira, tal como lo experimentó el apóstol mismo. Pensemos en la figura de Elías tras su victoria en el Monte Carmelo. A pesar de haber visto el fuego descender, se sintió desbordado por el miedo ante las amenazas de Jezabel y terminó bajo un enebro, deseando el descanso definitivo. No fue una nueva proeza lo que le permitió continuar, sino una provisión silenciosa y necesaria, alimento, descanso y el recordatorio de una voz apacible. La fortaleza que nos sostiene hoy a menudo se parece más a esa pausa de Elías que a una descarga de energía sobrehumana. Es aprender a decir basta cuando nuestro cuerpo o nuestra mente nos avisan que hemos rebasado nuestros límites, confiando en que el mundo seguirá girando bajo el cuidado de Dios mientras nosotros recuperamos el aliento. Esta aplicación nos exige, además, observar la gestión de nuestras emociones. Cuando la tristeza o el miedo nos embargan, no recurrimos a la negación, sino a la fortaleza que sostiene nuestro espíritu cuando la carne desfallece. Es una disciplina de resistencia que se nutre de la memoria bíblica, recordándonos que quienes nos precedieron no superaron sus retos por ser titanes, sino por ser hombres y mujeres comunes que aprendieron a depender de una fuente externa. Otro matiz necesario es el de Pablo en la cárcel. Él no aplicaba esta fortaleza para escapar de su celda, sino para escribir cartas que transformarían la historia. La fortaleza en la cárcel no se mide por la apertura de los barrotes, sino por la paz del prisionero que sabe que su cadena no es su final. Aplicar este texto implica transformar nuestra forma de ver los límites, si el aguijón persiste, si la enfermedad no cede, si la pérdida es definitiva. La fortaleza se manifiesta en nuestra capacidad de seguir amando y sirviendo en medio de esa realidad inalterada. Es un entrenamiento de la mirada, mirar la dificultad sin edulcorarla, pero sin olvidar quién está al lado. La vida pierde su peso asfixiante y comienza a tener un ritmo diferente, más centrado en la obediencia que en el éxito. Se trata de entender que cada situación es un escenario donde la gracia se hace visible. La fortaleza no se siente como un estallido de poder, sino como una quietud imperturbable que nos permite seguir adelante cuando los demás se detendrían. Es la paz que sobrepasa el entendimiento aplicada a la toma de decisiones, a la gestión del tiempo y al cuidado de los afectos. Al final del día, nuestra aplicación es simplemente permanecer, un día a la vez, confiando en que la fuerza necesaria para el siguiente paso ya nos ha sido dada, no en reserva, sino en el momento exacto en que la necesitamos.
Consideremos también la figura de José en Egipto, un hombre que conoció la traición, el olvido y la injusticia. Su fortaleza no fue una coraza que le impidió sentir dolor, sino una capacidad sobrenatural para mantener el propósito divino en medio de la humillación. Él no intentó forzar su salida de la cárcel, esperó el tiempo de Dios con una integridad que no dependía de su estatus social ni de su comodidad. Aplicar el versículo hoy significa entender que, a veces, nuestra mayor tarea es esperar en la fidelidad mientras las circunstancias parecen inamovibles. Es la fortaleza del que aguanta sin amargarse, del que sigue sirviendo aunque nadie le agradezca. Esta es una dimensión de la fortaleza que a menudo olvidamos, la paciencia activa. No es pasividad, es un compromiso inquebrantable con el carácter de Dios incluso cuando los resultados tardan años en manifestarse. Cuando nos sentimos tentados a tomar atajos, a comprometer nuestra integridad por obtener alivio inmediato, recordar que es en Cristo donde reside nuestra fuerza nos permite retroceder y elegir el camino de la rectitud. Esta aplicación transforma la toma de decisiones, ya no buscamos el camino de menor resistencia, sino el camino de mayor fidelidad. Es, en última instancia, una entrega consciente de nuestra soberanía personal. Cada mañana, al despertar, podemos hacer un inventario honesto, que nos preocupa, que nos duele, que nos agobia. Al reconocerlo, ponemos esa lista frente a la soberanía de Dios. No pedimos necesariamente que la carga se vuelva más ligera, sino que nuestros hombros sean capaces de llevarla bajo el amparo de su presencia. Es el paso de la autogestión a la dependencia, un camino que, aunque estrecho, es el único que nos conduce a una estabilidad que las circunstancias no pueden mover. Así, el video de nuestra vida deja de ser una persecución incesante de objetivos propios para convertirse en una narrativa de gracia sostenida, donde la fortaleza de Cristo no es un recurso que usamos, sino el suelo firme sobre el cual caminamos cada día, permitiendo que la paz del Creador sea la medida de nuestro éxito y el descanso del Salvador sea nuestra mayor conquista. Esta transición no es un evento único, sino un hábito del alma que se ejercita en las pequeñas grietas de cada día. Cuando la exigencia del mundo nos pide más de lo que tenemos, la respuesta ya no es el desplome, sino el reconocimiento de nuestra suficiencia prestada. Es aprender a decir, en silencio y sin espectáculo, que el límite de nuestras fuerzas no es el límite de nuestras posibilidades. La transformación no llega como una sacudida eléctrica que cambia nuestra naturaleza de un instante a otro, es, más bien, un lento proceso de desaprendizaje, una pedagogía que nos despoja de nuestras certezas más oxidadas. Antes de entender la suficiencia de la que hablaba Pablo, nuestra mirada estaba anclada en el inventario de lo que poseíamos. Si el inventario era escaso, el ánimo caía. Si los recursos eran abundantes, la seguridad se inflaba. Esta es la vida antes de comprender que el poder reside en otro. La mirada constante sobre nuestras carencias o sobre nuestros logros nos mantenía en una oscilación perpetua, dependientes de las circunstancias externas. Era una vida de vigilancia agotadora, donde el centro de gravedad éramos nosotros mismos, un eje que siempre terminaba por torcerse bajo el peso de su propia insuficiencia. La esperanza, en aquel entonces, se medía por la probabilidad de éxito de nuestros planes. Si el plan flaqueaba, la esperanza se desvanecía, revelando la fragilidad de una estructura construida sobre la arena de nuestra propia gestión. Al confiar, ese centro de gravedad se desplaza fuera de nosotros. Ya no somos el eje sobre el que gira nuestra existencia. Al aceptar que el poder que nos sostiene no es propio,
la presión por ser infalibles desaparece. El antes era una carrera por demostrar que podíamos con todo, el después es la paz de saber que no hace falta demostrar nada. La transformación ocurre cuando el miedo al fracaso deja de ser el motor de nuestras decisiones. Antes, el horizonte estaba limitado por el alcance de nuestra vista. Ahora, el horizonte se extiende hacia la confianza en una provisión que no vemos, pero que actúa con precisión quirúrgica. Esta esperanza no es un optimismo ciego, ni una negación de la realidad. Es una convicción profunda que se sostiene en medio del desabastecimiento. Cuando la escasez golpea, el instinto antiguo sugiere el pánico. La respuesta aprendida en Cristo propone otra ruta, la del reconocimiento de que, aunque el escenario sea hostil, la fuente de nuestra fortaleza permanece inalterada. Pensemos en la experiencia de Pedro en la tormenta. Mientras su mirada estuvo en el oleaje, su realidad fue el hundimiento. Cuando su mirada se trasladó al Maestro, la realidad fue el sostenimiento sobre lo imposible. Esta es la marca de la transformación, el paso de la autogestión a la dependencia consciente. Consideremos también a Pablo frente a sus propias espinas, esas debilidades que no le fueron retiradas a pesar de sus súplicas. La transformación no fue la eliminación del dolor, sino el cambio de perspectiva sobre él. Aprendió que en su debilidad, el poder de Cristo se perfeccionaba. Aquí reside un matiz crucial. La esperanza que nos sostiene no nos promete una vida sin roces, sino una resistencia distinta. Ya no se trata de resistir por orgullo, ni de aguantar por pura obstinación humana. Se trata de una rendición activa. Rendirse no es abandonar la lucha, sino cambiar de capitán. Al ceder el control, descubrimos que nuestra capacidad, aunque limitada, se vuelve canal de algo superior. Es como el lecho de un río seco que vuelve a recibir el agua, el cauce sigue siendo el mismo, pero su función cambia radicalmente. Antes intentábamos crear nuestra propia agua, ahora, simplemente nos disponemos a hacer el camino por donde fluye la gracia. Esta es la marca indeleble de quien ha comprendido su posición en Cristo. El cambio de actitud ante la adversidad es quizás la señal más clara de esta metamorfosis. La queja, que antes era nuestro refugio habitual ante la dificultad, pierde su fuerza. No es que las dificultades dejen de ser dolorosas, pero pierden su capacidad de dictar nuestra identidad. Ya no somos definidos por el problema que enfrentamos, sino por la presencia que habita en nosotros. Pensemos en la figura de Elías tras su victoria en el Monte Carmelo. A pesar de haber visto el poder de Dios, el miedo le hizo huir y desear la muerte al sentirse solo y superado. Sin embargo, Dios no le envió un ejército para triunfar sobre Jezabel, sino que le dio el sustento necesario en la cueva, bajo el susurro de una voz apacible. La transformación aquí no fue la erradicación de la amenaza, sino la restauración de la perspectiva de Elías. Al igual que a él, a nosotros se nos invita a reconocer que, aunque el camino sea largo y las fuerzas humanas se agoten, hay una provisión sobrenatural que aparece en el momento justo del desierto. Esta es una paz que no tiene explicación lógica para quienes observan desde fuera. ¿Cómo es posible mantener la serenidad cuando los pilares parecen ceder? La respuesta no está en una técnica mental ni en una disciplina estoica. Está en el reconocimiento constante de que, incluso en el momento de mayor fragilidad, hay una fortaleza que opera por debajo de la superficie. Esta transformación es, en esencia, la libertad de ser humildes. Antes, la humildad se sentía como una humillación, una derrota de nuestro ego.
Ahora, la humildad es la llave que abre el almacén de la provisión divina. Es aceptar nuestra pequeñez sin angustia, porque hemos descubierto que nuestra pequeñez es el lugar donde el poder de Cristo se hace más evidente. La vida se vuelve más sencilla, menos cargada de equipaje innecesario. Nos desprendemos de la necesidad de control, del peso de las expectativas ajenas y de la tiranía del resultado perfecto. Lo que importa no es la magnitud de nuestro éxito, sino la integridad de nuestra confianza. En este nuevo estado, el futuro deja de ser una amenaza oculta y se convierte en un espacio para ser habitado con gratitud. Observemos a José en la prisión de Egipto. Él no tenía control sobre sus cadenas, ni sobre el juicio de los hombres, ni sobre las paredes que lo encerraban. Podría haberse consumido en el resentimiento o en el cálculo de cómo escapar por sus propios medios. Pero su transformación consistió en mantener la fidelidad en el lugar del confinamiento. No buscó desesperadamente salir, sino servir fielmente donde fue puesto. Ese es el cambio radical, cuando nuestra fuerza no depende de nuestra situación, sino de nuestra fidelidad a quien nos sostiene. La cárcel deja de ser un lugar de derrota y se convierte en un antepatio del propósito divino. La esperanza, vista así, no es el deseo de que las cosas cambien, sino la certeza de que Dios es fiel dentro de lo que no ha cambiado. Cuando abrazamos esta verdad, descubrimos que nuestras debilidades ya no son grietas que debemos ocultar, sino ventanas por las cuales la fortaleza de Cristo se hace visible a los demás. Es un intercambio santo. Ya no tratamos de convencer al mundo de nuestra capacidad, sino de mostrar quién es el que nos sostiene en medio de nuestra patente incapacidad. La transformación es, al final, el regreso a casa de una conciencia que ya no tiene que buscar su identidad en sus logros, ni protegerla de sus fallos. Es el descanso del caminante que, tras años de cargar con su propio peso, finalmente comprende que puede caminar ligero porque otro sostiene su camino. Este cambio no nos hace invulnerables, pero nos hace invencibles ante la desesperanza. La diferencia es sustancial. La invulnerabilidad es una coraza que nos aísla del mundo. La invencibilidad, en el sentido de la fe, es una confianza que atraviesa el mundo sin ser poseída por él. Al caminar en esta nueva realidad, las grietas de nuestra vida no se sellan con cemento humano, sino que se convierten en los lugares por donde brilla la luz de una promesa que no depende de nuestra fidelidad, sino de la suya. Es una seguridad que se prueba en el silencio de las derrotas aparentes, donde, paradójicamente, descubrimos que nuestra mayor victoria no fue lo que logramos, sino lo que permitimos que Cristo lograra a través de nuestras manos temblorosas. El peso que llevábamos sobre los hombros ya no nos pertenece, y el mapa del camino ya no se traza con nuestra lógica, sino con la providencia del que camina a nuestro lado. Al final, dejar de ser el centro no es una pérdida, es la liberación definitiva de una carga que nunca estuvimos diseñados para llevar. Es aprender a vivir con la convicción de que, incluso cuando el silencio de Dios parece absoluto, su mano sostiene cada fibra de nuestro ser. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento, no porque comprendamos el destino, sino porque conocemos al que guía el paso. Cada día, esta confianza se renueva en el acto sencillo de soltar el mando, de abrir las manos vacías y recibir, una vez más, la fuerza que, desde la cruz, nos recuerda que todo es posible en aquel que, habiéndonos amado primero, nos fortalece hasta el final. Hemos llegado al umbral final de este recorrido. Nuestras palabras se detienen aquí, no porque el tema esté agotado, sino porque la verdad que hemos contemplado pide ahora el reposo de la vivencia.
Hemos transitado por el peso de la carta de Pablo, observando cómo su expresión no es una fórmula de éxito, sino el testimonio de alguien que aprendió a habitar el límite. Lo que a menudo se usa como un lema de victoria personal se ha revelado ante nosotros como el eco de una rendición constante. La suficiencia no reside en la capacidad propia, sino en el vínculo inquebrantable con Cristo. La fuerza, lejos de ser un ímpetu que nace del ego, es el sostén que permite permanecer, resistir la escasez y, lo que es aún más difícil, navegar la abundancia sin extraviarse en ella. Esta reflexión nos deja con una certeza profunda: la vida no se sostiene por nuestra voluntad, sino por el ancla que nos mantiene unidos a quien nos sostiene. La seguridad del apóstol nació en la fragilidad de una celda, recordándonos que, al igual que los profetas como Elías bajo el enebro, el ser humano debe reconocer que su propia energía tiene un fin. Es allí, cuando los recursos fallan y la vista no alcanza a ver el horizonte, donde la promesa se vuelve carne y no solo teoría. Esta es una invitación a habitar la realidad, no una huida hacia el idealismo. Se trata de aceptar que la vida tiene estaciones de frío intenso y de calor agotador, y que el fortalecimiento que menciona Pablo no es un escudo contra el dolor, sino la capacidad sobrenatural de atravesarlo sin que el espíritu se quiebre. Pensemos en Pedro, caminando sobre las aguas. Su rescate no fue una invitación a ser más fuerte, sino a ser sostenido por la mano que extendió el Maestro. La fortaleza que Pablo describe es esa misma mano extendida en la oscuridad, una realidad que se hace presente cuando comprendemos que nuestra barca ya no avanza por nuestro esfuerzo. Confiar es, en esencia, un acto de obediencia que se traduce en quietud. Cuando soltamos el control sobre aquello que nunca estuvo bajo nuestro dominio, el espacio que queda libre lo ocupa su paz. Esa paz no es una emoción pasajera, sino una arquitectura interna que Dios levanta en nosotros cuando dejamos de intentar ser nuestros propios salvadores. Esta es la libertad de quien ha dejado de fingir suficiencia, aceptando que, en el despliegue de los días, no somos los arquitectos de nuestra propia resistencia. La gracia no nos libera de la carga, sino que cambia la naturaleza de la carga, permitiéndonos caminar bajo un yugo que, por ser compartido, deja de ser insoportable. Consideremos también el ejemplo de los discípulos en la tormenta, aquellos hombres expertos en el mar que, ante la furia del viento, olvidaron que quien dormía en la popa tenía el poder sobre los elementos. Su miedo no era por falta de barca, sino por falta de conciencia de quien estaba a bordo. Así ocurre con nosotros. Nuestra ansiedad es a menudo el síntoma de una ceguera temporal hacia la presencia de Cristo en medio de nuestra crisis. Aprender a decir, todo lo puedo en Cristo, es, en última instancia, aprender a caminar con esa conciencia encendida. No es una autosuficiencia mágica, sino una dependencia radical y gozosa. Es el reconocimiento de que, aunque el camino sea escarpado, no lo recorremos a solas. Pensemos también en el momento en el que Pablo mismo narra su aguijón en la carne, ese dolor que le acompañaba y que Dios no quitó, sino ante el cual le respondió, «Bástate mi gracia». Aquel episodio es la clave interpretativa definitiva de su carta a los Filipenses. Cuando Pablo escribe sobre su capacidad de soportarlo todo, lo hace desde la conciencia de su debilidad absoluta. No es que él haya alcanzado un estado de invulnerabilidad, es que ha descubierto que la fuerza de Cristo se perfecciona precisamente donde él es débil. Esta lección es vital para nosotros hoy. No necesitamos que nuestras circunstancias cambien para que la fortaleza de Cristo sea real. La fortaleza se manifiesta en nuestra capacidad de
permanecer fieles, de amar cuando no hay retorno, de perdonar cuando la herida sigue fresca y de levantarnos tras el fracaso, no por nuestra propia determinación, sino porque una energía externa, divina y eterna, nos mantiene en pie. Esta es la madurez del creyente, dejar de pedir que Dios nos saque de la prueba para pedir que su presencia sea el refugio dentro de ella. Que esta pausa que hemos hecho no se pierda en la prisa de las próximas horas. Que el peso de estas palabras se asiente en el silencio de tu interior, como el polvo que se posa tras una larga caminata. Que la serenidad de su presencia sea el filtro por el cual miremos nuestras preocupaciones y que esta confianza se traduzca en una vida que camina con paso firme, no por seguridad propia, sino por la suya. Ahora, te invito a que cerremos este tiempo con una oración, buscando nada más que el descanso en lo que hemos contemplado. Señor, al cerrar este tiempo, te pedimos que la palabra que ha resonado no se disipe con el movimiento del día. Que lo que hemos meditado sobre nuestra fragilidad y tu fortaleza nos acompañe en lo cotidiano, en las decisiones pequeñas y en las grandes incertidumbres. Permite que nuestra voluntad se alinee con tu propósito, no para forzar resultados, sino para aprender a caminar contigo en cada paso. Ayúdanos a reconocer, en el cansancio, la oportunidad de tu sostén. Ayúdanos a soltar la idea de que todo depende de nuestras propias manos y a abrazar la realidad de que, unidos a ti, tenemos todo lo necesario para lo que nos toque vivir. Que, al igual que los discípulos en el camino a Emaús, nuestros ojos se abran para reconocerte en el partir del pan, en lo sencillo, en el gesto que parece insignificante pero que sostiene la eternidad. Que cuando la noche caiga y nuestras fuerzas parezcan agotarse, recordemos que no somos nosotros quienes debemos sostener el mundo, sino que estamos siendo sostenidos por aquel que venció a la muerte. Gracias por la claridad de tu mensaje, por la sencillez de tu amor y por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que esta luz nos guíe, en la calma y en la tormenta, hasta que el día termine y descansemos, finalmente, en tu gracia. Que así sea. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión. Que la paz de Dios, que es más alta que cualquier pensamiento, guarde tu corazón y tu mente. Hasta nuestro próximo encuentro.